Hola, cracks, bienvenidos a Plan de Juego. Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Qué gusto saludarte. ¿Todo muy bien? ¿Y vos? Muy bien. Pumas cae 1-2 ante Cruz Azul, pierde la final de la Liga MX, exactamente de la forma más dolorosa posible para Centroamérica, no solo por la gran actuación que había tenido Keylor Navas, sino también porque a Alberto Carrascal sale lesionado y llorando. Antes de arrancar la interpretación, veamos la imagen que marca la final, Tomás, que es esta acción donde vemos como Coco Carrasquilla, luego de llegar al banquillo, pues evidencia un semblante de dolor y indudablemente eh, se encienden las alarmas por el poco tiempo que queda para que comience la Copa del Mundo. Empecemos por la interpretación y ya casi entramos puntualmente a la jugada del Coco. ¿Cómo analiza el juego, Tomás? Sí, con respecto al partido hay que decir que hubo un primer inicio donde obviamente Cruz Azul se adueñó de la pelota, se adueñó del territorio y ahí en 10 minutos Keylor Navas apareció como una de las grandes figuras y sostenes de Pumas. Otra vez Keylor con sus atajadas espectaculares mantuvo al equipo a nivel competitivo y en resultado. Después Pumas a partir de empezar a hacer secuencia de pases largos empezó a crecer en el territorio, tras los 15 primeros minutos empezó a mejorar, a dominar o al menos equiparar, pero sin tanta profundidad. Y la realidad es que el primer tiempo encuentra un partido de un desarrollo bastante parejo hasta que al 30 se quiebra con el gol, ¿no? Morales tiene un acto de redención tras algunos cerrados en la liguilla, termina capitalizando una muy buena jugada de Pumas, que es verdad que se ensució un poquitito en el final, pero vale la pena señalar que era un buen momento de Pumas, bien materializado en esa acción, porque arranca de un pase de López de lateral derecho para Keylor, Keylor pega la vuelta para la izquierda y ahí se dispara la transición defensa-ataque con muchísima velocidad de parte de Pumas, porque fue todo vértigo, todo precisión, encastrado con un equipo de Cruz Azul que empezó a salir tarde, a destiempo, sin sincronización de a uno y empezando a generar un montón de espacios que los aprovechó de muy buena forma Pumas. Repito, en el cierre de la jugada, ya en el área de Cruz Azul, medio que se desdibujó un poquitito, pero al final de cuentas creo que colectivamente fue una acción bastante destacada. De vuelta, en un Pumas que ya había mejorado, terminó como capitalizando toda esa mejora en esa acción. Tomás, hay una pregunta que suele ser muy básica, pero que en frío y más allá del resultado final y de la expulsión cerca del cierre, que marca un poco el desempeño eh, de Cruz Azul y de Pumas, y que indudablemente también le da el título a Cruz Azul, pero quiero preguntársela, y es, ¿ganó el mejor en términos generales? Sí, en el partido para mí sí, porque si uno ve el compendio general en el segundo tiempo, cuando las piernas empezaban a escasear, cuando el partido en algún momento se había quebrado, ya las líneas se hacían mucho más largas, estiradas, me parece que Cruz Azul tuvo una vocación para ir a buscarlo desde lo físico y también desde lo futbolístico, y Pumas estuvo más en un instinto de supervivencia, de preservación, muy en la tónica de lo que mostró en toda la liguilla, José, y a todos los que nos ven. Recordemos que hemos sido muy enfáticos en la posibilidad de Pumas clasificando por la ventaja deportiva, que bien merecido tenía ese comodín por lo hecho en la fase regular, pero no habían sido pocos los partidos que en los últimos 20, 30 minutos el equipo se caía, se resguardaba muy cerca de la propia área, del marco de Keylor, donde apostaba más a estar abroquelado atrás que a tratar de agredir a los rivales. Y Cruz Azul en esa sintonía aprovechó muy bien, porque Rotondi estuvo, me parece que bastante insistente, proponía con potencia y al final de cuentas tiene mérito y tiene premio en lo que respecta a su gol definitorio, pero como que Cruz Azul parecía que tenía como un poquitito más de resto físico y futbolístico para arrinconar a Pumas y no pudo aparecer la figura de Keylor Navas metiendo esa mano ganadora que tal vez en otras ocasiones sí había sucedido de esa forma. Sí, Robert Morales anotó para Pumas al 31, Rubén Duarte al 54, en una acción muy particular porque es un autogol que se genera a través de un rebote entre dos futbolistas de Pumas, lo que es toda una particularidad, una acción muy, muy curiosa. Y Carlos Rotondi al 95 define el compromiso. Ya con el 2-1 era prácticamente imposible reaccionar. Si vemos la data, como para interpretar un poco lo que dice Tomás desde lo que vimos en el juego, la realidad nos habla de que Pumas tuvo 12 remates y el equipo de Cruz Azul 18, que Keylor Navas tuvo 5 paradas, y ciertamente eso también sirve como interpretación de que Cruz Azul, a pesar de lo parejo del juego,
tuvo, me parece, un dominio levemente superior como para dejarse la victoria. Aún así, por un momento pensé que Pumas podía perfectamente llevar el juego hasta el largue e incluso hasta los penales, pero al final de cuentas creo que el equipo que dominó ligeramente fue Cruz Azul, Tomás. Sí, ligeramente pero suficiente. Al final de cuentas también cuando hay equipos tan parejos y por momentos el desarrollo se ve equiparado, esas ventanas donde un equipo pasa a tener hegemonía las tiene que aprovechar y creo que Cruz Azul entendió muy bien esos pasajes. Vale la pena también, apalancado en la estadística, indicar que vos hablabas de que tuvo más remates Cruz Azul, pero además también fueron de mejor calidad, porque las intervenciones de Keylor en algunos momentos hasta fueron fantásticas, producto de esos remates que fueron bien complejos y que resolvió de muy buena manera el portero costarricense. Y también me sorprendió Carrillo tirado a la izquierda, casi que era un 4-4-2 lo que proponía Pumas, y por momentos eso le hizo perder el mediocampo, para mi gusto, en cuanto a lo que es la tenencia, la circulación de la pelota, y Carrasquilla, de hecho, lo vimos en no pocos momentos del partido, más abocado a tareas de correr a Paradela, a Palavecino, de correr para atrás y de insertarse al bloque, que de romper hacia adelante, y eso creo que también minó un poco las prestaciones futbolísticas del panameño, que para mí tuvo, entre el cierre del primer tiempo y hasta la lesión, varios pasajes que fueron como increyendo en lo que respecta a su desmejoría futbolística, porque tengo anotado que en el minuto 45 le da un pase a López horizontal exigido que provoca la amarilla de López, porque a López tiene que llegar y tirarse a barrer y le sacan tarjeta. Eso en el cierre del primer tiempo. En el gol de Cruz Azul, el que vos señalabas, el autogol que hace Pumas, hay que decir que pierde la marca Carrasquilla en el centro. Le sale un volante al lado de él y él cuando reacciona ya es tarde, lo corre de atrás, se tira a barrer como para tratar de tirar el centro, pero toda su acción fue más de reacción que de acción. Y ahí perdió segundos invaluables porque obviamente en el área no hay tanto tiempo para replegarse. Y después viene la situación del jalón y de la lesión, que ahora vamos a entrar en eso, pero todo en 10 minutos, en el cierre del primer tiempo y los primeros 10 minutos iniciales del segundo capítulo, terminó siendo como la foto triste, futbolísticamente hablando y también médicamente hablando, de Carrasquilla. Sí, dos aspectos. ¿Cómo calificar la final en general de Keylor Navas? Empiezo por ahí. Creo que roza la excelencia. En los dos partidos figura. Me parece que estuvo a la altura del escenario, que fue espectacular desde el propio recibimiento a los jugadores, desde el comportamiento en cada una de las paradas. Creo que además el arquero tuvo mucha tranquilidad en acciones puntuales para atrapar el balón, para saber cuándo, en lugar de rebotar, la tiraba hacia un costado, para simplemente darle confianza a sus compañeros. Es decir, se dejó ver como un arquero de jerarquía, que ojo, yo creo que a pesar de la leve superioridad de Cruz Azul, Pumas ciertamente le faltó profundidad de banquillo. Fue más que evidente que cuando quiso modificar para tener otros argumentos, especialmente en medio campo, el equipo se dejó ver como con pocas alternativas. Ok, yo comprendo que en un equipo usted no puede tener figuras del mismo nivel en todos los sentidos, pero por ejemplo, era muy y más que claro que en algún momento cuando Junillo no estaba y el equipo necesitaba otra carta para modificar su ataque, porque ya estaba perdiendo demasiados balones, no hubo respuesta del banquillo, y no por falta de entrenador, sino por falta de argumentos, que cuando el Coco tampoco pudo aparecer por quizás su falta de precisión, desde el banquillo tuvieron que buscar otro corte de jugador a nivel de características, no un tipo con el impulso y la capacidad para filtrar balones como es el Coco. Entonces, al final de cuentas, me parece que sí tenía más planilla Cruz Azul, y eso lo paga un poquito caro el equipo de Pumas, Tomás. Sí, que se ve reflejado totalmente en el fondo físico, ¿no? Porque Cruz Azul, cuando empezó a meterle cambios, como que tomaba aire nuevamente, se vitalizaba y se dinamizaba el equipo con un Pumas que constantemente iba como mermando y decreciendo, que fue una cuestión que se mantuvo un hilo conductor durante toda la liguilla. Claro, ahora enfrente tuvo un rival de alta jerarquía. Hay que recordar que los últimos 2 años Cruz Azul viene haciendo una inversión enorme en su plantel para renovarlo, para jerarquizarlo, con Iván Alonso como director deportivo y cabeza de este proyecto, de un Cruz Azul que el año pasado
ganó la CONCACAF Champions Cup y ahora, en este año 2026, alza el torneo mexicano. Entonces estamos ante un ciclo que es exitoso, pero con una particularidad, que echaron al Arcamón en el cierre de la fase regular. Y con Cambio Uki, de banquillo. sí, cambio de banquillo, e igual, lejos de minar o erosionar las posibilidades de Cruz Azul, parece que se potenció. Entonces, vale la pena también destacar que si bien Efraín Juárez estuvo toda la temporada con Pumas, se encontró contra un DT debutante en primera división, un novato, si se quiere, en estas instancias, que heredó y administró un plantel, pero que supo hacer ajustes pertinentes para mejorarlo, pero sin romper todo, porque recordemos que este Cruz Azul había salido tercero en la fase regular a tan solo 3 puntos de Pumas, que venía tachando rivales con aplomo en la Claro. liguilla, entonces no había tanto que solucionar y arreglar. Ajustó algunas cuestiones, no hay que quitarle mérito, y más que nada me voy a la cuestión estructural. Cruz Azul, bajo la dirección deportiva de Iván Alonso, viene haciendo las cosas muy bien, y obviamente hacer las cosas bien desde ese lado, que es armar planteles competitivos internamente para que sean competitivos ante los rivales. Y hoy, cuando el técnico de Cruz Azul se daba vueltas, podía meterle mano. Pumas se fue quedando, y la sensación era que el equipo se iba apagando. Sí, se iba pagando especialmente en las armas para atacar, porque claro, cuando usted lo dominan con balón, usted podría contragolpear, pero daba la impresión de que ya tampoco daba para eso en ese sentido. Vea, la imagen del Coco es desgarradora, en el banquillo lesionado, lo lamento profundamente, me parece un muchacho muy profesional y sería una pena que se pierda la Copa del Mundo. Ok, la acción es muy puntual. Vamos a aprovechar la experiencia de Tomás Fonseca como futbolista, como para entender qué pudo haber pasado de acuerdo a lo que se ve en la imagen, que es lo que tenemos por ahora, en esa acción y en esa jugada rápida. Recordemos que el jugador de Cruz Azul se barre, eh, Carrasquilla iba impulsado con el balón en conducción, y cuando Carrasquilla iba impulsado y el jugador se barre, una milésima de la pierna del jugador del Cruz Azul que se levanta y quizás hace que el Coco se alce todavía más, es decir, él casi que sale disparado. Y ahí es donde habitualmente cuando pasa esto, Tomás, suele producirse un tipo de lesión que a falta del dictamen médico podría ser una que estamos sospechando. Sí, ahí hay como una confusión. Se piensa que el mismo impacto es el que provoca la lesión. Y no, es toda la acción que vos estás describiendo que genera como un efecto latigazo. Como que Carrasquilla termina de perderle el control a sus piernas, si ya venía con alguna carga física producto de toda la temporada, eso se termina de disparar, y ahí es cuando para mí le jale el aductor izquierdo. Era de la pierna. Es el músculo que se inserta, o sea, es entre el cuádriceps y el isquiotibial, Ok. es el músculo que se inserta como en la cadera. Es el que está, el que si el futbolista amateur tiene que patear con borde interno, va a sentir que como que se le pone tenso, para que sea bien específico. Que hagan el ejercicio en sus casas de hacer remate de borde interno, aunque sea en el aire, se van a dar cuenta que lo que se activa es el aductor. Y cuando Carrasquilla sale despedido, ahí es como que le genera el efecto latigazo. Y yo creo que él, cuando cae y se pone a llorar, es porque sintió algo. Ese algo todavía no lo podemos dimensionar. Seguramente venga un parte médico. Lo que podemos es hipotetizar. Hay varias alternativas, José, a todos los que nos ven: que le haya jalado, que se le haya contracturado, o sea, que se le ponga duro, o que se le haya roto. En esas tres posibilidades también hay grados. Entonces, Ok. hay que ver si fue jalón, contractura o ruptura, y qué tipo de grado tiene: grado 1, grado 2 o grado 3. La realidad es que si tenemos que ir a un escenario como drástico, que es un desgarro, habría que ver de qué grado es, pero puede llevar casi entre 15 y 21 días. Panamá va a estar debutando con Ghana en 23 días, al momento que sale este video. Entonces, estás con los tiempos muy justos. La cuestión es, de vuelta, a ver la graduación y cómo se siente el futbolista en las próximas 48, 72 horas, que es el momento más agudo de una lesión, y a partir de esa fase que se deje atrás, ver cómo se puede hacer el procedimiento de recuperación. Si muy invasivo, si más como de no meterle tanta mano y tanto producto y tanta cosa a la lesión y esperar a ver la evolución. Bueno, hay varios caminos para tomar. La gran interrogante es, ahí está lo del aductor, ¿ves? Es esa parte. La cuestión es, ok, con el diagnóstico, ¿qué decisión va a tomar Christensen? Porque es igual contemplarlo, aunque esté lesionado,
y si es así, ¿cómo se lo va a llevar en estos días previos? Obviamente, para mí ya quedó descartado de los amistosos previos porque sería demasiado arriesgado tirarlo a la cancha con esta sensación que él tuvo, porque yo tomo, como exfutbolista que soy, las lágrimas. Las lágrimas son un indicador directo, casi que pristino, claro, de cómo el futbolista se siente. Después vendrá, obviamente, el diagnóstico médico, pero la sensación corporal de él, esa, es de tristeza, de impotencia y de que algo le pasó. No es solamente un golpecito o una cuestión que él salió por prevención. Se sintió que no podía más. Sí, dos detalles, ok, pintando los escenarios más optimistas, de acuerdo a lo que pueda incluso conversar en algún momento con médicos sobre los desgarros. Eh, es muy optimista que las lágrimas hayan sido por el escenario como tal, que usted se lesione, que usted sienta un golpe y se asuste, y que dentro del susto, ya en frío y cuando él baje un poco, se dé cuenta de que era un golpe fuerte, pero que no llega a ser desgarro. Escenario más optimista de todos. Que eso implicaría habitualmente una recuperación más rápida y que no implicaría, digamos, que tanta gravedad y sin problema iría al mundial. Es decir, un golpe. Escenario optimista número 2, desgarro grado 1, que viendo artículos científicos antes de hacer este en vivo, me encontré con uno que decía que el escenario más optimista en aquellos jugadores que estén en excelente estado de forma previa y con un seguimiento total y absoluto, y ojo, creo que Coco lo está, como para decirlo, a mí el preparador físico de Carrasquilla, Guillermo Zaragoza, me dijo que estaba en su mejor momento deportivo y que no estaba sobrecargado, que era un muchacho que estaba en un muy buen estado de forma. Habla de 2 semanas, Tomás. Así, Sí, el 15 mejor días. escenario posible, 2 semanas, desgarro grado 1. Lo normal, ojo, pasamos del mejor escenario, optimismo puro, 2 semanas, lo normal, 3 semanas. Sí, 21 Lo días. normal, tres Por semanas. eso, estamos hablando de que juegan con ganas en 23 días. Acá el tema es dividirlo en dos fases. La cuestión que vos muy bien señalás médicamente de los plazos y después el ritmo competitivo, el ritmo físico, si estás de inmediato tras los 21 días cumplidos para saltar a jugar en altísimo nivel y en altísima intensidad. Bueno, también ahí está el manejo de las cargas, el manejo de los minutos y también todo el proceso en el mientras tanto, ¿no? Porque de vuelta, eso cicatriza en 21 días, de 15 a 21 días, pero mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo lo vas a ir llevando? Eso es un excelente tema. Viendo también los procesos de recuperación de desgarro en el aductor, que aquí coloco la imagen de nuevo, eh, para que se vea más o menos la zona que podría ser la afectada. Viendo los escenarios, leyendo un poco, Tomás, una cosa que es muy interesante es que dependiendo de la gravedad del desgarro, habitualmente el jugador no para del todo. Ok, tiene que ir recuperándose, pero al mismo tiempo tiene que ir de a poquitos ejercitándose, cosa que es curiosa porque hay muchas lesiones en las que usted tiene que parar en seco para recuperar. En el caso del doctor, es como algo en el que usted va poco a poco recuperando hasta que ya como que suelta, para que la gente lo entienda. Uh -huh. Sin embargo, es muy especulativo afirmar que Carrasquilla va a estar en el Mundial. Es muy especulativo, pero estamos pintando todos los escenarios para que cuando ustedes vean el análisis queden con la idea de que se llevaron todas las posibles Sí, realidades. Lo otro, para mostrarle el escenario a la gente y que quede la información completa, si es de grado 2, no llega. Es decir, si es grado 2 ya no llega, porque ya sí el tiempo de recuperación sobrepasa el sí, es un mes mes. el mes y una Sí, semana. de un mes Entonces ya mínimo. llegaría, aún siendo una lesión en la que usted tiene que mantener algún tipo de trote o de acción, igual no llegaría a la Copa del Mundo, Tomás. Sí, correcto, así como lo indicás. Y si tenemos que hablar de la rehabilitación, ahí viene el fortalecimiento con isométricos, excéntricos, o sea, sin movilidad al principio, sino contracción y relajación para poder mantener el resto del cuerpo activo y también los músculos. Después ya vendrían los giros, los pases, los cambios de ritmo y de dirección progresivos, para terminar con golpeos y centros. Y cuando va apareciendo la ausencia del dolor y la mejoría en la confianza en los gestos, ahí le das el alta, ¿no?
Hay que decir también que entre el 10 y el 20% de todas las lesiones musculares de los futbolistas son de aductores. Y por lo general se producen al frenar, girar o abrir las piernas. En ese latigazo que es un resbalón o un salto o un impacto que te saca de poder controlar los movimientos, que fue todo lo que le pasó a Carrasquilla, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ser prudentes en cuanto al diagnóstico, pero sí fuimos bastante informativos en cuanto a todo el panorama. Y también hay que ser honestos, ¿no? El martes sale la lista y ese va a ser un primer indicador, la lista de Panamá. Y Sí. después habrá que indagar hasta dónde sí, hasta dónde no contemplan a Carrasquilla para el primer partido. Yo personalmente lo descarto de los amistosos, no por una cuestión de ser médico, sino porque para mí sería imprudente forzarlo en esa situación. Sí, y ya vamos a interpretar, de hecho lo podemos hacer en estos días, cómo podría modificar Panamá en caso de que Carrasquilla no llegue a tiempo, al menos para ser titular, que es una Hasta la duda. lista puede modificar, José, Sí, porque yo estaba está la pensando, lista. porque una cosa es vos tener a Carrasquilla a pleno, a Godoy, al Fulo Martínez y alguno más que metes como cuarto volante dentro de dos casilleros, y otra cosa si tenés a un jugador muy tocado, tal vez te cambia hasta la lista, tenés que tachar un defensor para meter un volante, o se mete Harvey, que te puede hacer las dos funciones pese a que no está jugando. Si ya llegaste hasta acá, ¿qué te parece si dejas un me gusta y te suscribes al canal que une a toda la CONCACAF? Échale un vistazo a la página principal de mi canal y busca las secciones con el contenido de tu país. Recuerda, si aquí está tu bandera, habrá contenido para vos.